estamos haciendo un recuento, un resumen de lo que pasó en esta última semana nuestro Señor Jesucristo. Domingo se compartió la entrada triunfal a Jerusalén. Nuestro hermano Fernando, hijo, nos ilustró ese momento tan glorioso cuando el Señor es proclamado y es ovacionado como el Rey, como el Mesías. También el día de ayer nuestro hermano José nos compartió sobre lo que Jesús hizo un día lunes, hace 2000 años, en cuanto a la purificación del templo. Y hoy vamos a continuar de alguna otra manera narrando los últimos minutos o los últimos días que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra con nosotros. El día de ayer compartía nuestro hermano José sobre lo que sucedió en el templo cuando Jesús entra y de alguna otra manera el celo de Dios lo invade, y todos conocemos la historia. Ayer se contó en relación a la confrontación al enfrentamiento que tiene con las personas que, como bien dijo Jesús, habían hecho de la casa de su padre, que era casa de oración, una cueva de ladrones. Pero también es importante mencionar que cuando Jesús confronta en ese tiempo no solamente al judaísmo, sino tiene un atrevimiento mucho más allá relevante, que era confrontar a las autoridades, a los religiosos de aquellos tiempos. De alguna otra manera Jesús estaba poniendo una línea, un límite en el cual él ya no podía regresar. Y ese límite o ese camino que Jesús estaba trazando al desafiar las autoridades de aquellos tiempos era simple y llanamente el rumbo hacia la cruz. Queridos hermanos, amigos que nos visitas, familia, quiero decirle que el momento cuando Jesús hace ese desafío tan grande que nuestro hermano José compartía el día de ayer, al entrar y hacer la purificación del templo, prácticamente Jesús estaba sentenciando su muerte. Haber confrontado a los religiosos de la manera que Jesús hizo, no solamente exhibió lo que estaba sucediendo en ese momento en el templo de Dios, que había sido constituido como casa de oración. Si ustedes recuerdan, cuando Salomón edifica el templo de Dios, que Dios le había dicho a David que él no podía edificar porque él había derramado mucha sangre, y que ese templo lo iba a edificar Salomón y lo iba a dedicar. El propósito principal con el cual el templo fue construido, y Dios así lo ordenó, era para que el hombre o el pueblo de Israel tuviera de alguna otra manera un lugar donde tener una comunión con su Señor. E incluso Salomón, cuando dedica el templo, le dice: Señor, y cuando nosotros estemos aquí delante de ti y pidamos, tú nos contestarás. El propósito por el cual el templo había sido edificado era para alabar y adorar a Dios, y también para tener una comunión con el Señor. Por eso el Señor, cuando ve ese escenario, y déjenme decirle algo, no es que el Señor no lo haya visto anteriormente, por cuanto el Señor entra a Jerusalén en la entrada triunfal, en ese día el Señor ya había visto lo que estaba sucediendo. Estaba por venir la fiesta de las Pascuas y de los panes y levadura. Entonces era tradicional que todos se concentraran en ese tiempo en Jerusalén, y particularmente en el templo. Entonces a Jesús lo invade ese celo, pero también cuando Jesús hace, prácticamente, aleluya, sella su sentencia de muerte. Al día siguiente, un día como hoy, martes, Jesús había maldecido la higuera. Ayer lo comentaba nuestro hermano Pepe, y ustedes saben lo que sucede. Jesús va y busca fruto en esa higuera. La higuera estaba llena de hojas, estaba frondosa, se miraba hermosa, y lo más seguro que Jesús
se imaginaba que podía tener fruto, porque dice la Escritura que Jesús había tenido hambre, y cuando va y busca frutos en la higuera, resulta que la higuera no tenía frutos, y es cuando Jesús maldice a la higuera. Pero esto tiene más que otro término de lo que Jesús quiso mostrarle a sus discípulos, una enseñanza mucho más profunda, porque todos sabemos que de acuerdo a los estudiosos, de acuerdo a los tiempos que Jesús había estado viviendo, esa higuera tipificaba y simbolizaba lo que venía siendo el pueblo de Israel. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más, porque coincidentemente cuando los apóstoles ven lo que Jesús hace, ellos quedan asombrados. Y yo me imagino que cuando concluye ese famoso lunes y ellos van y regresan al hogar, muy seguramente en Betania, a descansar para el siguiente día volver a iniciar e ir de nueva cuenta al templo, porque ese era lo que los judíos hacían en los tiempos de Jesús cuando se celebraba la fiesta de las Pascuas. Yo me imagino que muchos de los apóstoles se preguntaban qué era lo que estaba sucediendo, porque Jesús había conmovido enormemente a la multitud que estaban en aquellos tiempos. El haber desafiado a las autoridades, de alguna otra manera me imagino que los apóstoles quizás no se lo mencionaban al Señor, pero de alguna otra manera estaban intranquilos, conmocionados por lo que estaba sucediendo, pero obviamente no entendían que Jesús estaba de alguna otra manera provocando que esas situaciones se estuvieran aconteciendo. Entonces no era fácil lo que en esos días se estaba viviendo, y más aún cuando el día martes dice la Escritura que de nueva cuenta suben a Jerusalén, van al templo, y Jesús llevaba ya fijamente, aleluya, el propósito con el cual iba en ese instante a tener una confrontación con los religiosos de aquellos tiempos. No se le olvide que Jesús, cuando va de higuera, va a buscar fruto y no encuentra fruto, y eso es lo que Jesús va y hace precisamente con los religiosos de su tiempo, porque Jesús va y los encara en relación a cómo ellos habían de alguna otra manera transmitido el consejo, el mandamiento de Dios a todo el pueblo de Israel, y Jesús va y los confronta, y prácticamente va y le dice: ustedes son esa higuera que yo vine y busqué frutos, y sin embargo no busqué frutos en ustedes. Y Jesús los confronta de una manera, y lo primero que sucede cuando Jesús llega al templo y se encuentra de nueva cuenta con los fariseos y los escribas, es la primera pregunta que le hacen: ¿con qué autoridad había hecho lo del día anterior? Y Jesús, sabiamente, como siempre sucedió en todo su ministerio de esos 3 años o 3 años y medio, les hace otra pregunta y le dice: yo les haré una pregunta, y si ustedes me la contestan, entonces yo también les responderé a la pregunta que me acaban de hacer ustedes. Y la pregunta que Jesús le hace a los fariseos y a los escribas, le dice: la predicación de Juan el Bautista, o el ministerio de Juan el Bautista, ¿era de parte de Dios o de parte de los hombres? Jesús los empieza a acorralar, Jesús los empieza a confrontar. Y dice la Escritura que hacen consenso entre ellos, entre los principales, y dice: no podemos contestarle ninguna de las dos preguntas que nos acaba de hacer, porque si decimos que Juan el Bautista, el ministerio, su predicación venía de parte de Dios, entonces lo primero que nos va a decir: ¿y por qué no le creyeron? Y si le contestamos que era de los hombres, entonces van a volver a decir: bueno, y si eran de los hombres, ¿por qué no se arrepintieron y siguieron lo que Juan el Bautista enseñaba? El camino de la justicia. Entonces no se quisieron comprometer con Jesús y le dijeron: no sabemos. Y Jesús le dice: tampoco yo les diré con qué autoridad lo hago. Escuchen bien, Jesús jamás le dijo: no sé con qué autoridad lo hago. Jesús simple y llanamente dijo: yo no le responderé con qué autoridad lo hago, porque él sabía que tenía toda la autoridad sobre su persona para hacer lo que hizo el día anterior. Y empieza ahí, en ese instante, a haber una lucha de intereses. Por un lado, los religiosos ya no estaban viendo con buenos ojos a Jesús, y por otro lado, Jesús tenía que darle cumplimiento a lo que estaba escrito, aleluya, desde antes sobre su sacrificio en la cruz del Calvario.
Y empieza Jesús a establecer con ellos esa comunicación, pero Jesús cambia literalmente su forma de dirigirse hacia ellos. Y empieza a narrarle 3 parábolas. Todo lo que le estoy comentando está en Mateo 21, 22, 23, 24 y 25, lo que te voy a tratar de transmitirle. Y empieza Jesús a volver a retomar las enseñanzas de la parábola, que en Mateo 13, cuando inicia la parábola del sembrador y termina con la parábola de la red, Jesús vuelve a retomar las enseñanzas de las parábolas, pero ahora sus parábolas, pudiéramos decir, llevaban un mensaje distinto cuando Él inicia su ministerio a través de las parábolas. Porque cuando Jesús inicia su ministerio a través de las parábolas, va y predica a través de esa semejanza que hay entre una comparabilidad de una vida cotidiana con una verdad espiritual que Jesús quería transmitir. Las parábolas, en eso se entiende que Jesús la tomaba para explicarle lo que sucedía en una vida cotidiana, una verdad espiritual del reino de los cielos. Por eso decía, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó en los 4 tipos de tierras que ustedes conocen, y después daba la explicación espiritual a sus apóstoles. Eso es una parábola, agarrar contexto de una vida cotidiana para poder transmitir una verdad espiritual que Jesús quería dar a entender a sus discípulos. Pero aquí en este instante, cuando Jesús ya establece esa parábola, esa manera de comunicarse con los religiosos de aquellos tiempos, su parábola ya llevaba otro sentido totalmente distinto. Y empieza y narra 3 parábolas al mismo tiempo. Y la primera parábola que narra Jesús es la parábola de los 2 hijos. La siguiente parábola es la parábola de los labradores malvados. Y la tercera parábola es la de las fiestas de las bodas. Ustedes habrán de recordar alguna de ellas. La primera de ellas es aquella que dice que un hombre tenía 2 hijos y le dice al primero de ellos: hijo, ve y haz esto. Y el hijo le dice: no voy. Pero sin embargo dice que el hijo, cuando va, se arrepiente y va y le hace lo que su padre le había encomendado. Al segundo hijo le dice lo mismo: hijo, ve y haz esto. Su hijo le dice que sí. Sin embargo, dice la escritura que el hijo que le dice que sí no hace lo que su padre le encomendó. Y ahí Jesús empieza a atacarlo de manera directa y le dice: de cierto os digo, que en el reino de los cielos primero entrarán los pecadores y las prostitutas que ustedes que antes que entren al reino de los cielos. Y ya no les empezó a gustar lo que Jesús los estaba confrontando. La segunda parábola, que habla sobre la parábola de los ladrones malvados, es aquella cuando dice que un señor compró una viña y se las arrendó a unos labradores, y él se fue y dice: en cierto tiempo vendré y cobraré lo que a mí me corresponde, el fruto de lo que se esté produciendo en esta viña. Y dice que al cumplimiento de los tiempos, el dueño de la viña, que tipifica al Señor, manda a uno, dice, de sus siervos para que vaya con los labradores y entonces empiecen a entregarle el fruto que le correspondía. La parábola dice que cuando llegan los siervos del Señor, los labradores malvados los agarran, los golpean a algunos de ellos y a otros matan. Llega la noticia al dueño de la viña y dice: volveré a mandar a otros siervos, y hacen lo mismo que hicieron con los primeros. Eso era alusión de los profetas que anteriormente habían venido predicando, aleluya, la venida de Jesucristo, y muchos de ellos lamentablemente perecieron por causa del mismo pueblo de Israel y de los religiosos que habían en aquellos tiempos. Dice el dueño de la viña: pues mandaré a mi hijo, y creo que cuando vean a mi hijo lo van a respetar y le van a entregar lo que realmente, aleluya, le corresponde de la viña. ¿Qué estaba diciéndole el Señor? Vine con ustedes así como la higuera a buscar fruto, y lamentablemente no encontré fruto en ustedes. Y eso no le empezó a gustar a los religiosos. Todos sabemos, el hijo representa a nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la viña es el Padre, y todos sabemos ¿qué sucedió? Dicen que cuando vieron que era el hijo y que era el heredero, lo primero que hicieron fue lo aprendieron y lo mataron, en alusión a lo que iba a suceder 2 días o 3 días posteriormente en una cruz del Calvario.
Y la tercera parábola que enseña Jesús, que es la parábola de la cena de las bodas, dice la escritura que un hombre hizo una gran cena, preparó una gran cena porque su hijo se casaba, y mandó invitar a toda la gente más importante de aquellos alrededores. Y cuando se llegó la fecha del cumplimiento para celebrar la cena de las bodas, dice que ninguno de ellos vino. E incluso dice que antes de que se llegara el cumplimiento del día que estaba estipulado, mandó de nueva cuenta un recordatorio, y muchos de ellos se negaron. Entonces el padre del novio dice que les dijo a sus siervos: vayan y busquen, aleluya, y eso como me gusta a mí. Vayan y busquen a aquellos pecadores, aquellos que no han sido invitados, aquellos que están en los cruces de los caminos, y díganle que hay una gran boda para ellos y que mi Señor los está invitando, aleluya. Eso somos usted y yo, mi hermano. Cuando el pueblo de Israel tenía la bendición de que el Mesías venía a su vida, aleluya, y ellos al momento de no querer aceptar esa invitación, entonces Jesús dijo: vayan ahora sí, aquellos que no tenían esperanza, ahora tendrán esperanza, bendito sea su santo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Y usted y yo somos esos que antes no teníamos parte ni suerte, por la gracia y la misericordia de Dios, aleluya, y por una promesa que Dios le hizo a Abraham en aquel entonces, que también formarían parte de su familia aquellos que no iban a venir de su linaje. Eso fuimos usted y yo, hermanos, y hoy en pleno siglo XXI, bendito sea su nombre, podemos levantar nuestras manos y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Y los confronta de una manera directa, de una manera contundente. Y cuando escuchan esas parábolas, porque ya lo habían escuchado a Jesús hablar en parábolas, pero cuando Jesús es tan literal y tan contundente en lo que estaba diciendo, sabía perfectamente que Jesús se refería a ellos. Y ya no les gustó. Jesús estaba pintando una raya en que él ya no podía regresar hacia atrás. Jesús tenía un automóvil que no tenía reversa. Ese automóvil, nada más al pisarle el acelerador, iba hacia adelante. Jesús estaba provocando de alguna otra manera lo que iba a suceder 2 o 3 días posteriores, en un viernes, aleluya, cuando él sube esa cruz del Calvario. Jesús estaba propiciando el escenario para cumplir el propósito con el cual el Señor lo había enviado a esta tierra. Aleluya. Y no les gustó a los fariseos, a los escribas y a los saduceos que había en aquellos tiempos, que eran las máximas autoridades para el pueblo de Israel. Y dijeron: esto ya nos está poniendo bueno. E incluso la misma escritura dice más adelante que posteriormente se reúnen en la casa del sumo sacerdote Caifás para fraguar el plan de cómo poder matar a Jesús, porque ya no convenía a sus intereses. Ya Jesús había rebasado la línea con el cual ellos no estaban permitidos. No permitían ellos que Jesús interfiriera en sus situaciones personales. Estaba confrontando directamente a la autoridad de aquellos tiempos. La escritura nos dice que después de que Jesús confronta a través de esta parábola, bendito sea el Señor, ese día estaba por concluir y Jesús da el segundo sermón más importante que en su vida dio y en su ministerio. El primero de ellos, usted sabe, los conoce, fue el famoso Sermón del Monte, donde Jesús establece los principios y los valores que como hijo de Dios usted y yo debemos de tener en nuestro diario caminar, aleluya, como hijo de Dios. El sermón de las bienaventuranzas, el sermón de los consejos, el sermón en el cual Jesús decía: habéis oído decir
mas ahora yo digo. El sermón donde Jesús estaba estableciendo el fundamento de los principios morales para que nosotros nos conduzquiéramos en esta vida de conformidad al corazón de Dios y de acuerdo a lo que verdaderamente es un hijo de Dios. Pero en ese día en particular, Jesús da su segundo y más grande sermón en su ministerio, y lo da en el Monte de los Olivos, pero ahora no para establecer el fundamento de cómo debemos de ser llamados como hijos de Dios, sino para establecer el fundamento de los tiempos que estaban por venir y de la venida que Él iba a realizar en su segunda venida. Bendito sea su santo nombre. Y se sienta en el Monte de los Olivos y empieza a hablar sobre los tiempos que estaban por venir antes de su segunda venida. Y todo lo que ustedes ya saben y todo lo que ustedes ya conocen de la Escritura, si quisiéramos introducirnos en lo que Jesús habló en ese tiempo, el tiempo no nos alcanzara. Pero sin embargo quiero rescatar algo que es sumamente importante, aleluya, y que de alguna otra manera, hermano, los tiempos con los cuales usted y yo estamos viviendo son tiempos que están anunciando la bendita venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya. Después de que Jesús les da el panorama de todos los acontecimientos, donde le habla también sobre las cosas que tenían que suceder, sobre los terremotos, enfermedades, todo lo que usted ya sabe, aleluya, dice, no el día exacto con el cual Él va a venir, pero sí un evento que se tiene que cumplir antes de su venida, y que con los avances tecnológicos que hoy actualmente tenemos, podemos estar descansando confiadamente que la venida del Señor está más próxima de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Porque Jesús dice, cuando le pregunta cuándo será el fin de todas estas cosas, y dice, y este evangelio será predicado a todas las naciones, a toda criatura, y cuando ese evangelio sea predicado, entonces será el fin del mundo y la venida del Señor estará próxima. Bendito sea su nombre. Cuando escucharon los apóstoles hace 2000 años lo que Jesús decía, obviamente no tenían ni la más mínima imaginación de cómo se darían estas cosas. Pero usted y yo, aleluya, que estamos viviendo en este siglo con tantos avances tecnológicos, con todo lo que está sucediendo, para nosotros no nos debe de asombrar que el evangelio se está predicando y la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Y cuando se predique este evangelio a toda criatura y a todas las naciones, entonces será el fin y la venida del Señor Jesucristo se dará. ¿Por qué le quiero comentar esto, hermano? Porque ese es el desafío al recordar estas palabras del bendito Maestro. Necesitamos hacer un detenimiento y un análisis de nuestra vida. Hay algo que ha cambiado mi corazón y mi manera de ver las cosas en las cosas de Dios. Y son las vidas de mis dos nietecitos y del que viene en el vientre de mi hija. Estoy preocupado como nunca de los últimos tiempos que están por acontecer. Y mis prioridades han cambiado. Honestamente se lo digo de todo corazón. Porque lo que tengo en mente, y lo platico con mi esposa antes que nada, es instruir a nuestros nietos en los caminos del Señor. Los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, aleluya, son tiempos en los cuales necesitamos reflexionar y hacer que nos acerquemos más a Dios y agarrarnos más de la mano de Dios. Los tiempos se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, la venida de Cristo se está anunciando, pero no nos olvidemos que la venida de Cristo anticipa también situaciones muy difíciles que se va a pasar en esta humanidad. Y si no estamos agarrados de la mano de Dios, si no estamos metidos con el Señor, si no empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma, nuestras actitudes en nuestro corazón como hijo de Dios, entonces, hermanos, ¿en qué momento lo vamos a hacer? Por eso recordamos en esta semana lo que el Señor hizo hace 2000 años.
pero traemos a nuestro valor presente la importancia de lo que Cristo dejó ilustrada en su palabra, a través de esta bendita palabra de Dios, para que usted y yo estemos atentos a lo que está sucediendo. Y como bien dijo Jesús, que estuviéramos nosotros ocupados, que estuviéramos nosotros atentos a todas estas señales. Hoy, hace 2000 años, Jesús deja establecido en su palabra estas recomendaciones para que usted y yo meditemos en ella, para que usted y yo reflexionemos en ella. Si bien es cierto, recordar la obra salvífica y la última semana de nuestro Señor Jesucristo, de alguna otra manera es un legado que el Señor nos dejó, también es cierto que es un grande compromiso que usted y yo tenemos al recordarla. Y necesitamos hacer un detenimiento en nuestra vida. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos cambiar nuestras prioridades. Necesitamos cambiar la dirección hacia donde vamos. Necesitamos agarrarnos más de la mano del Señor, cobijarnos bajo su preciosa sala, poner nuestra vida en el bendito y santo hueco de sus manos. Y más cuando aquellos tiempos que se avecinan son tiempos peligrosos. Instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, pero no solamente en el consejo de la palabra, sino en el testimonio diario de nuestra vida, que eso es lo que cambia la forma de nuestros jóvenes y de nuestros hijos. Que ellos vean reflejado a Cristo Jesús en nuestra vida. Que eso de lo que estamos predicando en esta hora, en esta noche, de lo que Jesús hizo hace 2000 años, que ese sacrificio en esa cruz del Calvario, que esa gloriosa muerte y esa gloriosa resurrección se vea reflejada en nuestra vida y nosotros podamos predicar el Evangelio, pero también dar testimonio con nuestra vida en lo que hemos creído. Ese es el reto que tenemos en nuestra vida. El reto de los apóstoles en aquel tiempo, cuando Jesús estuvo con ellos, es diferente al que nosotros tenemos. Eran tiempos totalmente distintos. El reto de nosotros es, como bien dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y en estos tiempos, esa expresión que hizo Josué cuando va a entrar a la tierra prometida, en estos tiempos es de vital importancia para cualquier familia cristiana. Necesitamos cobijarnos bajo las alas de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Quiero concluir ya, hermano. Hay mucho que hablar sobre la obra salvífica en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese contexto, en ese día, me imagino yo cuando ya estaba a punto de concluir, al caer la tarde, Jesús da sus últimas dos parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y cada una de ellas trae una enseñanza específica para nuestra vida. Pero al finalizar de ese día, en particular, uno de los principales de los fariseos le hace una pregunta al Señor. Y obviamente toda pregunta que se le hizo al Señor después de este enfrentamiento que tiene con ellos era para poderlo aprender y poderlo llevar directamente a la muerte. Y le hace esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dice, ¿qué dice las Escrituras? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bien has dicho, le dijo Jesús. Y el segundo es similar a este, es idéntico prácticamente a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has dicho, ve y haz esto, y así cumplirás la ley y los profetas. Querido hermano, que el mundo vea, que tu familia vea, que tus amigos vean que tú amas a Dios
como Dios te amó en esa cruz del Calvario. Que el mundo vea, mi familia vea, mis hijos vean, mis nietos vean que yo amo al Dios que predico. Si esto hacemos, entonces estamos, aleluya, en la dirección correcta. Que lo que hace 2000 años un hombre hizo en esa cruz del Calvario, usted y yo lo atesoremos en grande manera, como la perla de gran precio. Aleluya. Y que nosotros lo atesoremos y también lo podamos transmitir a aquellos que andan caminando sin Dios y sin esperanza. Que ellos vean que realmente amamos a nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén?